Hola, para el día de hoy vamos a estar resolviendo este circuito en el cual consiste una configuración de diodos serie paralelo, y en este circuito nos pide determinar las corrientes I1, I2 y a la vez la corriente ID2. Antes de empezar el video te quiero pedir el favor, si te gusta este tipo de contenido puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like y activando la campanita de notificaciones, ya que de esa forma me estarías apoyando mucho a seguir creando más contenido relacionado a circuitos electrónicos. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Antes de empezar a resolver este circuito, tenemos que saber que este circuito vamos a utilizar un método de análisis. El método de análisis que vamos a utilizar va a ser métodos de mallas. Esto se debe a que tenemos dos mallas en el circuito y es el método más sencillo para analizar este caso. Esta es la malla 1 y este va a ser la malla 2. Entonces vamos a comenzar con la malla 1. Colocamos aquí malla 1. Luego lo que vamos a hacer es indicar el sentido de la corriente. La corriente siempre va a salir del polo negativo hacia el polo positivo. Así que vamos a indicar el sentido de la corriente que va en esta dirección. Ahora vamos a colocar nuestros voltajes. El voltaje de la fuente, que es de 20 voltios, está entrando por el polo negativo, por lo tanto vamos a colocar menos 20 voltios. Este diodo, recuerden que la flecha es el polo positivo y la rayita es el polo negativo. Por lo tanto, este diodo está siendo polarizado directamente y por lo tanto se va a representar como una fuente de voltaje de 0.7 volts. Ahora vamos a colocar más 0.7 volts, porque es un diodo de silicio y el punto de operación de ese diodo es 0.7 volts. Vamos a continuar el recorrido de la malla. Podemos observar que acá tenemos un segundo diodo y también es de silicio y a la vez también está siendo polarizado directamente. Por lo tanto, vamos a considerar un voltaje también de 0.7 voltios, ya que está entrando por el polo positivo y además la flecha está en el sentido de la dirección de la corriente, ya que de lo contrario este diodo estaría abierto. Vamos a continuar y vemos que hay una resistencia. Esta resistencia, recuerden que para determinar ese voltaje de la resistencia vamos a hacer uso de la ley de Ohm. Colocamos más, para encontrar el voltaje de la resistencia va a ser I por R. La corriente que está pasando a través de la resistencia R2 va a ser I2, ya que nos lo indica el circuito. Entonces va a ser el valor de la resistencia 2, que es 5.6 kilo ohm, multiplicado por la corriente I2. Y esto lo vamos a igualar a 0, ya que hemos colocado todos los voltajes que se encuentran en la malla 1. Vamos a proceder a reducir esta ecuación. A menos 20 le vamos a sumar 1.4. Y esto nos va a dar un resultado de menos 18,6 voltios. Más el valor de la resistencia 5.6 kilo ohm multiplicado por I2. Y esto lo vamos a igualar a 0. Con esto ya podemos encontrar el valor de la corriente I2. Despejamos en función de I2, ya que solo tenemos una incógnita y una ecuación. Por lo tanto, este sistema de ecuación se puede resolver. Esto va a pasar del otro lado positivo. Por lo tanto, 5.6 kilo ohm multiplicado por I2 va a ser igual a 18,6 voltios. Y ahora I2 va a ser igual a 18,6 voltios y va a estar dividido sobre el valor de la resistencia, ya que esta resistencia está multiplicada sobre 5
3.6 kilo ohm. Entonces procedemos a hacer esta división y esto nos va a dar un resultado de 3,32 miliamperios. Y este va a ser el valor de la corriente I2. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es a analizar el nodo que se encuentra en la parte superior. Este nodo que se encuentra en la parte superior, vamos a analizar. Aquí podemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Sabemos que las corrientes que entran son igual a las que salen. Por lo tanto, vamos a hacer una ecuación auxiliar de las corrientes. Vamos a decir que I2 está entrando y luego las que van a salir de este nodo va a ser I1 y a la vez ID2, o sea, la corriente que pasa por el diodo 2, I1 más ID2, ya que esta corriente está entrando y estas van a salir del nodo. Que a la hora de analizar la malla 2, vemos que el diodo 2 se está polarizando directamente. Y eso es debido a que la flecha del diodo va acorde a la dirección de la corriente. Por lo tanto, a la hora de analizar la malla 2, solo vamos a tener dos elementos, ¿sí? Tenemos el diodo 2 y la resistencia 1. Vamos a colocar acá malla 2. Colocamos el diodo 2, pero en este caso vamos a colocar la fuente de voltaje y va a ser más 0.7 volts, ya que es el voltaje que va a consumir ese diodo para poder funcionar. Y luego colocamos el voltaje de la resistencia R1. Colocamos más el voltaje, recordemos que es por la ley de Ohm, y por R, en este caso la corriente es I1 y el valor de la resistencia es 3.3 kilo ohm. Y esto lo vamos a igualar a 0, ya que solo hay dos componentes en la malla 2. Esta es una ecuación donde hay una sola incógnita, por lo tanto podemos resolverla. Pero aquí hay algo importante, pero aquí hay un error que estamos cometiendo, y es que nosotros habíamos dicho que el sentido de la corriente es un sentido horario. Por lo tanto, esta malla 2, el voltaje del 0.7 voltios, está entrando por el polo negativo, o sea, la corriente, porque ya habíamos dicho que era en sentido horario. Vendría siendo así el sentido. La dirección de la corriente está entrando por el polo negativo de la fuente de voltaje de 0.7 voltios. Recuerden que cuando estamos analizando diodos, nosotros lo vamos a reemplazar por fuentes de voltaje de 0.7 voltios en caso dado de que sean de silicio. Así que lo que tenemos que hacer aquí, la corrección es, en vez de colocar el polo positivo, aquí vamos a colocar el polo negativo, ya que le está entrando, ya que según nuestro análisis hemos indicado el sentido de la corriente horario. Vamos a encontrar el valor de la corriente I1. Entonces, este valor de menos 0.7, él va a pasar al otro extremo positivo. Colocamos 0.7 voltios y el valor de la resistencia de 3.3 kilo ohm va a dividirlo, ya que él está multiplicando. Así que vamos a colocar 3.3 kilo ohm. Procedemos a resolver esta operación y esto nos va a dar un resultado de 0,212 miliamperios. Con esto ya tenemos el valor de la corriente I1 e I2. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar el valor de la corriente ID2? Para eso vamos a utilizar la ecuación auxiliar que nosotros armamos analizando el nodo superior, analizando las corrientes que entran son igual a las que salen. Ya tenemos el valor de la corriente I2 que es 3,32 miliamperios.
Y esto va a ser igual al valor de la corriente I1, que es 0,12 miliamperios, más el valor de la corriente en el diodo 2. Así que el diodo 2, la corriente que pasa por el diodo 2, va a ser la resta de 3,32 miliamperios menos 0,212 miliamperios. Y el resultado de esta operación nos va a dar un valor de 3,11 miliamperios. Y de esta manera hemos encontrado el valor de la corriente que pasa a través del diodo 2. Y la corriente que pasa a través del diodo 1 es I2, ya que él se encuentra en la malla 1, y la corriente que pasa por la malla 1 es I2. Y con esto hemos llegado a la solución de este circuito, en el cual nos pedía determinar, encontrar las corrientes I1, I2 y la corriente que pasa a través del diodo 2. Si este video te fue de gran ayuda, apóyame suscribiéndote al canal y ayúdame a compartir este video a más personas, ya que de esa manera me estarías apoyando mucho a seguir creando más contenido relacionado a circuitos eléctricos y circuitos electrónicos. Si tienes alguna duda, escribe en la caja de comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente al próximo video. Te deseo éxitos, chao, cuídate.